recomendación a los docentes es que, digamos, tenemos que ser conscientes que como un neurólogo, un endocrinólogo, que alguien sea, la labor de formación a ustedes en este momento no es enseñarles las letras pequeñas, cosas sofisticadas. Sí mostrarles el panorama para que sepan, digamos, cuál es el espacio que se van a mover. Si ya mañana más tarde deciden ser neurólogos, obviamente ya el nivel de profundidad y de exigencia va a ser distinto, pero en su momento, ¿no? Pero en este momento lo que vamos a tratar es todos los que ustedes sepan afrontar problemas clínicos. Y entonces, dicho esto, el primer problema clínico que van a afrontar de todas las maneras, y que ya lo vienen a afrontar ustedes, es el problema de abordar a un paciente que le duele la cabeza. Para comenzar, estoy seguro que más de la mitad de las personas que presenten tienen dolor de cabeza. Y no digo que nunca vez les duele la cabeza porque tomaron de más, sino que tienen dolor de cabeza que se presentan ciertas frecuencias y tienen características que a veces presentan. Y si no lo tienen ustedes, lo tienen sus familiares o sus vecinos. Y sus pacientes, repito, sean de la necesidad que sean, alguna vez se van a decir que me duele la cabeza. ¿Cómo, digamos, enfocamos a un paciente con dolor de cabeza? Y esto es lo que en esta primera sesión vamos a hacer. ¿Cómo enfocamos clínicamente a un paciente con dolor de cabeza? Y luego de más o menos ver este enfoque general, vamos a hablar en esta primera sesión de las causas más frecuentes de dolores de cabeza, que son precisamente la migraña, la cefalea tensional y básicamente en realidad que es la cefalea racimo, pero que es nuestro programa. Entonces, ¿qué esperamos de esta sesión? Que en primer lugar reconozcamos las características clínicas, también fisiológicas, y un poco epidemiológicas, digamos, la frecuencia de las principales enfermedades primarias. ¿Qué es una cefalea primaria? Está sola, no comiendo los síntomas. No hay una causa exacta que usted toca, ciega, pero un poquito más. Sí, claro. La migraña es una de causa crónica. Tiene otros signos, pero es una cefalea primaria, ¿no es verdad? O sea, no es tanto que estos tienen los síntomas, sino que no tiene una causa definida. No hay una causa que lo origina. ¿Una actividad que quiere ser más preciso? Una causa definida o establecida, en conocida. Una causa definida, establecida, conocida. Idiopática es la definición de que están diciendo, ¿no? Que no hay una causa definida conocida, ¿no? Digamos que no tiene un daño estructural detrás, o sea, que no se debe a algo, son primarias, que tienen, digamos, un mecanismo de presentación conocido. Cuando veamos la fisiopatología de la migraña, vamos a ver si hay, digamos, alteraciones que se conocen de todo el riesgo, ¿no? Pero no es algo que está detrás, porque claro, distinto es, o no, digamos que yo venga y diga, doctora, me duele la cabeza, desde hace 3 meses. Al principio era poquito y ahora me duele más, ¿no? Ese dolor de cabeza podría ser muchas causas, ¿no? Y podríamos decir, cuando tenemos esta sesión, que sería una migraña, una cefalea tensional. Si fuera una migraña, una cefalea tensional, tenemos algunas medicinas, y como mejorar o no mejorar. Pero finalmente, si detrás de ese dolor no hay algo estructural, no pasa nada.
después el tumor va a crecer. Y si lo que tenemos es una hemorragia subaracnoidea, voy a resangrar y me puedo morir. Entonces, las cefaleas primarias son cefaleas que tienen una fisiopatología, o sea, vamos a ver que no son tan idiopáticas finalmente como sería ya estrictamente, pero que finalmente no tienen un daño estructural detrás que lo haga, digamos, más peligroso, por decirlo de alguna manera, más peligroso. Entonces tenemos que diferenciar las cefaleas primarias y secundarias. ¿Cuándo pienso que es primaria? ¿Cuándo pienso que es secundaria? Bueno, más o menos identificar los objetivos de tratamiento de estas cefaleas primarias y que vamos a ver que la mayoría tiene un componente preventivo y un componente sintomático, es decir, calmar el dolor. Y por último, vamos a valorar la importancia del abordaje integral, no solo sobre medicamentos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que, al terminar la clase, esta primera sesión, lo vamos a tener más o menos. ¿Ya? Primero, ¿de qué estamos hablando? Dolor de cabeza. Más de la mitad de la población padece ocasionalmente. De hecho, por lo menos la mitad de ustedes tienen que haber tenido dolores de cabeza. Una vez, con mucha frecuencia, pero más de la mitad de la población. Hay suficientes estudios, por si acaso, que identifican que, digamos, el porcentaje de incidencia de migraña, por ejemplo, en estudiantes de medicina es superior a la población general. O sea que no se entra aquí. Pero para que no tengan tristes, el porcentaje de incidencia de migraña en neurólogos es por encima del promedio de los médicos. Y la verdad es que yo puedo agarrar un poquito total. Creo que el 80% de los neurólogos que ustedes conocen hemos sido migrañosos. La buena noticia, como lo van a ver ahí, es que cuando uno pasa ya a los 50 años, ya las arterias se dolor ya no viene, pero la pasamos mal. ¿Por qué? Porque van a decir que en la migraña hay mucho de, digamos, hay unos aspectos que no son, digamos, que tienen que ver con la personalidad, con la forma como se afrontan las responsabilidades, ¿no? O sea, los estudiantes de medicina tienen que ser metódicos, tienen que ser exigentes, tienen que ser responsables, esas cosas que son buenas, nada en exceso es bueno, pero conllevan a que uno fácilmente desencadene. Obviamente tiene que haber un factor que los neurólogos ya son lo máximo. Así que en ese sentido, si la mitad de la población tiene dolor de cabeza, no todos van al médico. ¿Ya? En realidad, el 25% sí tienen tanto dolor de cabeza, ya sea por su frecuencia o por su intensidad, que requieren atención médica. Consumo regular de medicamentos o perturban la actividad laboral familiar. El que nosotros identifiquemos una cefalea primaria en un paciente no significa, no se preocupe, que tiene una migraña. Puede irse, no le va a pasar nada. Pero yo soy estudiante de medicina, cada vez que dar un examen me viene una crisis de dolor de cabeza y no me puedo dar mal. Entonces, pues, el que perturbe la actividad laboral o familiar, ¿no? Ya es una razón para diagnosticarla y tratarla. ¿Ya? O sea, las cefaleas primarias tienen que ser diagnosticadas porque son limitantes, ¿no? Con las personas. Ahora, de todas las cefaleas que van a ver ustedes en su práctica diaria, el 90% son primarias. 9 de cada 10. Y eso es una buena noticia. Pero que corre el riesgo de decir, vaya, como que cada vez que venga, yo veo 20 pacientes diarios, y de los cuales 5 o 6 son dolor de cabeza,
tengo 9 posibilidades versus una de que con aspirina o acetaminofén, ya en 5 minutos ya lo necesito. Sí, pero digamos un 10% no son primarios, ¿no? Entonces, y es más, después vamos a ver de que aquellas cefaleas que son recurrentes y crónicas, es decir, un paciente que viene y dice, doctor, tengo dolor de cabeza desde cuándo, ya hace 15 años, desde que era un jovencito, yo tengo dolores que vienen y se van. 15 años no va a ser un tumor, 15 años no va a ser un corazón sobre la vida, 15 años no va a ser. Entonces, cefaleas crónicas. Entonces, las cefaleas crónicas recurrentes en su mayor parte, más de una parte, son primarias. Pero incluso esas cefaleas crónicas recurrentes pueden ser orgánicas en 1 a 2%. Es decir, puede venir un paciente y es una tragedia, porque yo, por ejemplo, he sido migrañoso. Imagínense que yo, migrañoso, voy a la especialista porque siento dolor de cabeza. Ayer estaba, ¿cómo se llama? A las 11 de la noche habíamos vuelto a ver las instituciones y me comunican que han vuelto a anular la selección. Dolor de cabeza intenso, no puedo dormir y ahora en lugar de ir a dictar clases me voy a la residencia y digo, muy fuerte, nunca he sentido un dolor así. Claro, yo ya soy mayor, o sea que no cabe. Imagínate que estuviera en 40 años, ¿ya? Y usted ha tenido un dolor de cabeza conocida, ¿verdad? Yo desde los 15 años sufro de migraña, me dan crisis. Lo primero que hace el médico es decir, usted tiene una crisis de migraña. Como tal cosa, como tal otra, me tratan como migraña y me mandan a mi casa y a los 2 días sigo con dolor de cabeza, regreso acá y la ortopeda me hace una función normal y me dice, bueno, ya no sangre, y Dios santo todo, que ya es sangre, digamos, tuve una hemorragia subaracnoidea. Nada impide que un paciente con migraña pueda tener una neurisma también y, digamos, hacer una subaracnoidea. Entonces, cuidado, ¿ya? Porque también hay cosas que tenemos que... Aquí en cuestión de proporción nada más, 1 o 2% de primarios pueden, de aparentemente primarias, podrían ser secundarias. Entonces, ya que voy a recibir un montón de pacientes con dolor de cabeza. ¿Cómo hacer para intuir, digamos, cuáles merecen más atención y cuáles, por lo menos, hay menos posibilidad de que haya un daño estructural que pueda poner en riesgo su vida? Y esa es la primera pista de la diagnóstico. ¿Por qué viene el paciente? Porque si el paciente viene con una cefalea recurrente, crónica, lo que les decía, torreco por dolor de cabeza. ¿Cómo se dolor de cabeza? Aquí, la mitad de la cabeza me pica, me duele. ¿Y cuánto le dura señor director, cómo está usted? No, me voy a demorar, voy a estar hasta tarde, pero sí, puedo comenzar. Vengo a felicitar, no puedo estar bien. Pero no lo dejan que cambiara de la facultad. Y saludos, doctor. Entonces, un paciente que viene porque tiene dolores episódicos hace 2, 3 años, que no han progresado, que no han incrementado en intensidad, lo más probable es que sea una cefalea crónica recurrente. Entonces, haremos el interrogatorio para catalogarla, si puede ser una migraña, si puede ser una cefalea tensional, eso es lo que vamos a ver ahora, y sobre esa base
hacer una evaluación, eventualmente se pueden necesitar exámenes auxiliares o no, y dar un tratamiento, porque tiene que ser tratado, no significa tratamiento, si son invalidantes, tienen que ser tratados. Y evaluar los pacientes. Entonces, en ese sentido, una primera pista, ¿no? Si tiene un paciente con una enfermedad de 3 años que no ha sido incrementado en intensidad, es primaria hasta que se demuestre lo contrario. Pero si estamos en el segundo escenario de una cefalea severa, aguda, ¿no? El paciente está viendo sus partidos de fútbol, su equipo favorito, y le meten una bola. Y le viene un dolor de cabeza en pleno partido, y eso es muy agudo. Nunca lo he tenido, y le pregunto, ¿usted ha tenido dolores antes? No, nunca, primera vez. Una cefalea severa, aguda. Eso es secundario, es decir, eso puede deberse a algo hasta que se demuestre. Entonces, ahí hay una primera cosa. El motivo de consulta nos puede decir, uy, esto puede ser primario, esto puede ser secundario. Pero esa regla tiene sus excepciones, que son las que vamos a tener que tratar de identificar. Hay ciertas características con nuestra semiología que caracterizan a las cefaleas no frecuentes. Las primarias, por ejemplo, la migraña y la cefalea tradicional son las dos cefaleas más frecuentes, primarias. La migraña típicamente episodio. Hace 3 años me duele la cabeza. Hace 3 años me duele la cabeza. No. Viene y se va. ¿Qué frecuencia? 3 veces al mes, una vez cada mes, episodio. Generalmente vamos a ver que cada crisis episódica dura 2, 4 horas y se ve intenso. ¿Algunos tienen migraña? Si le da una crisis de migraña, quien esté en migraña es fuerte. La verdad es que el dolor comienza, digamos, a veces se comienza con intensidad de comienza estomacal y luego comienza a latir la cabeza, que es un cráneo fuerte, de verdad, se los obliga a intervenir, ¿no? Si pueden intervenir, si están en pleno examen, ¿no? Entonces se perturba mucho. Miren la intensidad de la crisis de migraña, pero el carácter episódico. Entre crisis y crisis no te duele. Hay diferencias de cefalea tradicional en la cual el paciente puede decir durante 3 años no duele la cabeza. ¿Y todo el tiempo duele la cabeza? Sí, todo el tiempo duele la cabeza. A veces duele un poco más, a veces duele un poco menos. Y es intenso, no tanto, es un dolor pero que no me deja. Miren, en intensidad la diferencia entre el patrón de migraña y de la reflexión. Pero no se va. Es un dolor más tonto, más uso. A veces se asocia cuando uno está muy cansado, cuando tiene mucho estrés. Y claro, existe eso, que es una mezcla de cefalea, digamos, tensional con migraña, ¿no? O cefalea tensomuscular, o cefalea tensional, o en fin, hay diferentes nombres que es una mezcla de ambos y que obviamente usted no lo puede identificar por esa suma de patrones. Y claro, el tratamiento se complica un poco porque hay que abordar prácticamente los dos enfoques, ¿no? Se suman. ¿Por qué? Porque en ambos casos el desgaste emocional tiende a desencadenar. Acá hay otras causas, este es el cefalea racimos, ¿no? Como verán, y que con cierta frecuencia. Digamos, con intervalos de descanso bastante largos. Ahora vamos a ver cómo es el vamos a ver la siguiente sesión. Y miren, solo para diferenciar, doctor, hace 3 meses que me duele la cabeza. Al principio era poco, pero cada vez más fuerte.
fuerte y esto es. Este patrón creciente hace pensar en el dolor. Entonces, miren cómo el patrón temporal del dolor de cabeza ya nos puede indicar en que es una cefalea secundaria o una cefalea primaria. La localización, ¿no? Esta es la hemicrania, una hemicrania. Solamente como hace una cuestión temporal y occipital. Es pulsada. Y la tensional es como toda la cabeza, la piel. Y eso es. Miren cómo el abordaje solamente al interrogar las primeras palabras que se usan con el paciente, porque si quiere orientarse, puede ser, digamos, primario, puede ser secundario, no. Ahora, cuando está en una cefalea primaria, que es una migraña, una cefalea tensional, luego de interrogarlo, viene el examen clínico. El examen clínico suele ser normal. En las cefaleas primarias. No va a encontrar la migraña nada. En la cefalea tensional, vamos a ver que hay un tipo de cefalea tensional en que sí podemos encontrar un poco de contracción muscular, digamos dolor, cuando uno presiona las regiones temporales, hay una hipersensibilidad del cuero cabelludo. Pero nada, es lo que. O sea, el examen es negativo. Pero ¿qué pasa si el examen no es negativo? ¿Qué pasa si encontramos papilledema? Recuerden que este es un fondo de ojo. Normalmente esto debería ser un círculo redondito. Y aquí está todo borroso. Todo borroso. Las venas están engurgitadas. Las arterias están adelgazadas. Y hay pequeñas exudadas en el cuerpo. Esto es un papilledema. Y cuando hay papilledema, hay hipertensión funcional. Puede ser un tumor, puede ser un microcéfalo, puede ser un hematoma. Entonces, obvio, si ustedes creen que es una migraña que hace un papilledema, claro, pasa a otros posibles secundarias. A veces un papilledema, y se explica a los chicos cuando han pasado por práctica, se demora en aparecer, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve un hematoma tisular, no hay forma que venga el papilledema, porque el hematoma tisular te mata en 24 horas. Y el papilledema, para que se presente, demora por lo menos una semana, ¿no? Y eso, una hipertensión de enfermedad muy precoz, ustedes lo que pueden encontrar es infiltración venosa. Pero la papila todavía debe estar reducida. Va a encontrar una infección de la tiroides. Pero eso lo vamos a reiterar en otros capítulos. Signos focales, obviamente, ¿no? Si vienen, por ejemplo, con dolor de cabeza, así les parece que sería tensional o migraña, y deciden que hagan una primera juramento y notan que uno de sus brazos está cayendo, está diciendo dolor de cabeza, debilidad acá, aquí hay una rigidez de nuca. Un paciente que es migrañoso, que tiene un dolor de cabeza agudo. Fíjense, señor, lo voy a examinar. Y digamos, detección del sueño y encuentro que el propio tiene rigidez de nuca, ¿no? Si tiene fiebre, pues la aborda la meningitis. Soprocranial, bueno, ya no se oculta mucho. También es relativamente fácil de escuchar un soprocranial, pero existe por los otros motores, de hecho lo he encontrado, hay más formaciones anteriores que son más grandes. O sea, los problemas son chiquititos, no van a escuchar nada, pero las razones anteriores son como shoots que están en unos corticales y pueden escuchar. Hemorragias regionales, expresión maligna, arteria temporal y cruzada sensible, ¿no? Eso se ve en una patología que se llama artritis temporal. Ustedes pueden ver la arteria. Por ejemplo,
una hemicrania que comienza en un paciente de 50 años, no es migraña. Vamos a ver que saben que las migrañas se presentan en personas jóvenes. Una hemicrania que se presenta en un paciente de 50 años puede ser una presbicia. Y eso lo ven simplemente palpando con el propio arteria engrosada y puntos negativos en la orden de gémino y dosis parciales y gases en el aneurisma cerebral. Son obvio, si el aneurisma está cerca de la cerebral. El aneurisma no roto no tiene síntomas. A veces, como digo, se puede coger esos signos, pero si están cerca de la cerebral. Ahora, ya vimos al paciente, ya hicimos el diagnóstico de cefalea tensional o de migraña, le hemos dado su tratamiento y regresa. Regresa a la semana. ¿Y cómo está, señor? Igual. No se sientan mal de tener que volver a empezar. Si nosotros de pronto en la anamnesis encontramos algo que sale de lo que debería ser, por ejemplo, el dolor de cabeza, que creíamos que una cefalea tensional, estrictamente no es que sea tan plana y fluctuante, sino que sigue siendo fuerte, tan fluctuante y está teniendo una tendencia a crecer, que se produce pensar que es un tumor. Pues la anamnesis puede sugerir un diagnóstico específico. O cuando la cefalea toma un nuevo aspecto o no responde al tratamiento, ¿no? Ya en este ejemplo no responde. Entonces, es necesario tratar de, digamos, manejar, replantear. Si es necesario hacer esta topografía, es el momento de hacer la topografía. Y por último, una cefalea química, ¿no? Por ejemplo, el neurosis trigémino generalmente se presenta en personas mayores, 40, 50 años. Una neurosis trigémino en un chico de 30 años, esto debe ser una neuralgia de trigémino sintomática a otra patología. A ver, si nos entendemos. A ver cómo estamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cefalea es correcta? La mayoría de las cefaleas recurrentes tienen causa estructural. Menos del 10% de las cefaleas son de origen primario. Más del 90% de las cefaleas son primarias. Las cefaleas siempre indican una patología neurológica. A ver, ¿quienes piensan que es la A, levanten la mano? ¿Quienes piensan que es la B, levanten la mano? ¿Quienes piensan que es la C, levanten la mano? Bien, chicos. Y la D, digamos, no queda bien, sí, la C, ¿no? Entonces, tenemos pistas que nos pueden orientar. Cefaleas, o sea, hablar de cefalea, las dos razas de cefaleas, porque por más que parecería que fuera solo un síntoma, en realidad es un síndrome, casi diría yo es un grupo de patologías, ¿no? Tanto así que existe una sociedad internacional de cefaleas que y publica y actualiza todos los años un texto de clasificación internacional de la cefalea, ¿no? Que estamos presentando desde el 2018, de edición, en la cual justamente se presenta lo que decíamos, ¿no? Cefaleas primarias, donde está la migraña, cefalea tensional, cefalea trigémino autonómicas, y otras cefaleas secundarias. Y cefaleas secundarias que pueden ser un montón, ¿no? Atribuidas a traumatismos, a patología craneal, a trastornos intercraneales no vasculares, a privación de sustancias, origen infeccioso, ¿no? Trastornos del cráneo, cuello, ojos, etc. En fin.
Y bueno, neuropatías cardíacas dolorosas. Y entramos al tema de migraña, ¿no? O sea, un poquito nada más sobre esto, porque en realidad esto es historia. La migraña, mira, la describía ya Hipócrates y la describía, lo que se llama físico, como vapores que ascienden del hígado a la cabeza. Y esta descripción trata digamos, de hacernos sentir eso que se siente un paciente con migraña. Decía que puede que vea lucecitas, pero los que no necesitan, de hecho, suelen sentir que el dolor les comienza por el estómago. No es que les duele el estómago, sino que como una suerte de malestar, agruras, lo que fuere, que termina estallando en la cabeza. Entonces, esto es un evento que viene desde Hipócrates en esta. Willis, miren, en 1664, en el libro de Willis, ya comienza a hablar de dos elementos que fisiopatológicamente hasta ahora están bien definidos en la migraña. Hablaba de congestión y dilatación de vasos, que los vasos se dilataban, y por eso cruzaban, por eso latían. En el siglo XVIII, ya, digamos, el desarrollo del conocimiento de las epilepsias, de cómo estas podrían desencadenarse con estímulos en el cerebro, shocks, cosas de ese tipo, comenzaron a relevar de todas las patologías neurológicas como que no tanto debían de verse a trastornos de tipo vascular, sino más bien de tipo eléctrico, ¿no? Y se destaca la importancia de la acción de las células nerviosas sensoriales en crisis. Es como que hay descargas anómalas ahí en el cerebro, todo el sistema nervioso funcionaría con un circuito eléctrico. Y finalmente, en el siglo XIX, ¿no? Moelis, un poco que comienza a trazar un punto medio, ¿no? Un punto medio en el que dice, bueno, es verdad, el parénquima es el patrón. O sea, estas crisis comienzan en el cerebro, pero finalmente terminan aterrizando en los vasos, en la circulación. Porque nadie puede dudar de que aquí hay propiamente, digamos, dilatación vascular. Ambos son necesarios para producir la crecimiento. Entonces, miren cómo es la evolución histórica de la concepción de la fisiopatología. Las descripciones modernas, o sea, ya en el siglo XX, ya comienzan a desmenuzar los patrones que son más de uno, ¿no? Que se presentan en las crisis de migraña. Vasoconstricción cerebral inicial, vasoconstricción inicial cerebral, que dicho sea de paso, se da en una primera etapa, ¿no? Es más, coincide con el aura. Finalmente, esa visión de lucecitas que se ve, que sienten los migrañosos, es justo el periodo de pródromo, de aura, ¿no? Que tiene que ver con esta vasoconstricción cerebral inicial, y que dicho sea de paso, puede ser evidenciada en el estudio del flujo sanguíneo cerebral. Si esto es lo normal, de pronto en el periodo de aura hay una distribución del flujo sanguíneo cerebral. Y luego el flujo sanguíneo cerebral sí termina por encima de lo normal, y aquí es donde viene el dolor, donde hay ya la pulsación, ya hay un flujo aumentado. Esa vasoconstricción cerebral inicial puede provocar las fotopsias que uno ve, pero puede provocar una hemiparesia o una sensación de parestesia, signos focales, y podría llevar inclusive a un infarto. De hecho, van a ver ustedes en la clasificación de que hay migrañas, digamos, que provocan infartos, que realmente son hereditarios. Solamente para que, por la patología, identificar que, ok, la migraña no pasa nada. En algunos sí hay riesgos, no de que tengan causa orgánica. Bueno, finalmente todo esto que ocurre, entonces de paso, ya en esta etapa, digamos, posterior obviamente al tratamiento de esta Hannibal,
ya hoy se sabe que hay factores desencadenantes que provocan liberación de sustancias por la sustancia altera, por la lignina, el ácido nítrico, y este factor que está siendo importante es el péptido relacionado con el gen de calcitonina, que incluso está generando nuevas estrategias terapéuticas. En lo que ocurre en la migraña es que parte del cerebro mismo, por eso uno se agota, se estresa y de ahí ¡pum! Se desencadena todo, y con estas sustancias se activa el núcleo trigémino, se inflama, ¿no? Y se provoca, digamos, se incrementa, digamos, el dolor que tiene ciertamente más sobre. Entonces, hay vasodilatación inicial, vasodilatación extracranial, inflamación estéril, hay inflamación de una contracción muscular celular, contracción de los músculos y el cuerpo. Esta camina gráfica lo mismo, ¿no? Como desde arriba, ¿no? Se desencadena, se dispara el dolor desde el tálamo, llega el trigémino, ¿no? Y provoca esta inflamación neurogénica de los vasos que llevan a la vasoconstricción, vasodilatación, y esas sustancias de neuroquinina y cafeína relacionada con esta calcitonina que provoca finalmente. Si hay una fisiopatología, no es una patología inventada, no es un síntoma inventado, hay detrás una fisiopatología. Por eso de que, digamos, estrictamente el término idiopática no podría ser aplicado. Hay una fisiopatología. La migraña es una enfermedad que requiere el tratamiento. Todo esto, estas sustancias, son susceptibles de ser interactuadas con fármacos y se puede tratar por ello. Entonces, aquí hay una característica, no nos vamos a detallar mucho, la van a leer ustedes. Porque mujeres, la migraña más a porque mujeres, 7% para hombres y 16%. En niños no existe diferencia por sexo, en su mayoría comienza en la adolescencia, los que se en la vida. Difícil, ¿no? Un paciente de 40 años viene al doctor, vengo porque tengo dolor de cabeza, aquí en la mitad de cabeza, se presenta cada semana, ¿no? Y ya no está pasando. ¿Y este tuvo? No tuve. Ese dolor se comienza a los 40 años, no es, digamos, la forma de presentación de la migraña. Realmente se lo va a diagnosticar en niños, jóvenes, ¿no? Dentro de los primeros décadas de su vida, en que es absolutamente raro que se dé después de los 50 años. Y ahí hay que tratar de mucho diferencia. Suele repetir entre el quinto y sexto destino de la vida, lo que decía, cuando las bacterias se endurecen ya no responden a eso, lo cual para los nosotros es cáncer. Disminuye con la menopausia. Este detalle de disminuir con la menopausia en las mujeres y esto de que niños se experiencian el sexo hace pensar, y de hecho hay un que lo señalan así, que es un factor hormonal en algunos tipos de migraña. O sea, y por eso es que existe, obviamente en mujeres que padecen de migraña, un tipo de migraña que esté en la clasificación, creo que como tal, que se denomina catamenial. Es decir, como que está relacionada, sea con la menstruación o con la ovulación. Entonces, solo para que lo tengan presente, porque si tienen un paciente que de pronto notan esa relación, entonces echar mano a de repente una terapia para ordenar un poco el tema hormonal, o en su defecto aplicar medicamentos selectivos para el tratamiento en estas etapas, puede ayudar a que el paciente esté mejor controlado. Nada más que haga la atención dentro de las características de presentación que vamos a hacer en que puede ser. Y bueno, pueden los familiares en 50 o 70% de los casos. No significa que digamos esto sea correcto. No es que la migraña sea hereditaria, pero de hecho, si yo soy migrañoso, de hecho, mis hijos
de 3, 2 son migrañosos. Sí, hay cierto. Esto es lo que se da. Normalmente comienza, es una cefalea episódica recurrente, unilateral, los años ya lo estamos diciendo, intensidad moderada grave, no es un dolor leve. Asocia náuseas, se agrava con la actividad. El metrónomo, algo pasa, algo está pasando. El aura, que puede ser personas distintas, el periodo de dolor de cabeza, donde ustedes tienen la posibilidad de irse a dormir, cerrar los ojos en algún lugar, que tengan reposo, y escuchar música suave, les va a ayudar a que el dolor les pase. Luego ya pasa, y después ya no está normal. Entonces, es el ciclo de la vida. Si hablamos de cefalea es hablar de un capítulo, hablar de migraña, en realidad, tal vez parece hablar de un libro, porque yo sepa este texto de la Sociedad Internacional de Cefalea incluye la clasificación de sus libritos, que es lo que tocamos, qué sé yo, 150 hojas, habla de las cefaleas, y cuando llegas al capítulo de migraña, te encuentras un índice como este. O sea, decimos migraña, es una sola cosa, pero miren, hay, para comenzar, migraña sin aura, migraña con aura. O sea, estas lucecitas son el aura. ¿Se presentan siempre las lucecitas? No. La mayor parte de migrañas no tienen aura. Y las que tienen aura, a veces tienen aura típica, las lucecitas. Pero también pueden tener un aura de los ojos encefálicos. El aura puede ser una crisis vertiginosa. El aura puede ser, digamos, una situación de inestabilidad. El aura, la migraña emplética, es la que les decía, ¿no? Une mi país. Y que puede dar hemiplegia, que generalmente es de carácter familiar. Migraña reptiliana. Y hay otras migrañas, ¿no? Solamente una palabrita sobre este hecho. Entre las complicaciones de la migraña, porque también es importante, ¿por qué tratar? Porque ¿cuál es la naturaleza de la migraña? Un paciente puede tener migraña una vez cada 3 meses, ¿no? Y ojo, no le da mayor importancia. Entonces, si ya la migraña está afectando 2 veces por semana, entonces ya aquí hay problema, ¿no? Porque este paciente que ya tiene 2 veces por semana crisis de migraña, este paciente puede hacer un estado migrañoso, que implica un dolor de cabeza que ya no se va con facilidad. Es más, ustedes ven los tratamientos sintomáticos de migraña que vamos a ver y no les pasa. Ya ese paciente sabe que se da los corticoides para tratar de que salgan de ese estado migrañoso. Y bueno, el texto, y esto lo pongo solo como referencia, pone por cada tipo de migraña sin ahora una definición y criterios diagnósticos. Aquí se refiere a lo que hemos visto, ¿no? Episodios de 4 a 72 horas, ¿no? Presenta al menos 2 de las 24 características, general, pulsante, moderada, grave. Entonces, estos criterios, es lo que hacen ustedes en el uso de migraña, y quieren clasificarlo, tienen que usar estos criterios, ¿no? Para clasificarlo. Según la categoría internacional, esto es una migraña sin aura típica, por ejemplo, ¿no? Entonces, o con aura típica. Y ahí ven evolución. ¿Cómo, digamos, finalmente aterrizamos el tema de cómo tratar la flexibilidad? Si las crisis son de baja frecuencia y no presentan complicaciones, el tratamiento fundamentalmente es: señor, vaya a dormir, trate de descansar, y en muchos pacientes no se va. Pero generalmente no basta con eso, y entonces tenemos que decirle, bueno,
vamos a ver ahí que se usa ibuprofeno, se usa, una antiinflamatoria esteroideo, puede usarse el paracetamol. El medicamento más suave que le haga efecto va, si es que es poca frecuencia y poco efecto de vitamina. Pero, quiero subrayar, el que ustedes hagan un diagnóstico de migraña debe llevarlos siempre a educar al paciente. Porque normalmente, como el caso de ustedes padezcan migraña, a un paciente con migraña se le tiene que decir: mire, usted lo que tiene es una migraña, no se preocupe, esto no es grave, pero sí es un tema que tenemos que tratar. Estas medicinas van a ser para cuando le duela, esto para evitar que le duela, pero digamos, usted tiene que saber que esto es como una alergia. Si yo sé que soy alérgico a los mariscos, no debo comer mariscos, porque esto tiene una migraña. Entonces tienes que cuidar algunas cosas. Por ejemplo, hay que evitar aquellos factores que precipitan el dolor, porque hay factores que precipitan el dolor. ¿Alguien sabe qué cosa puede precipitar el dolor de una migraña? Falta de sueño, ¿no? Bueno, de hecho, sí, la falta de sueño. O sea, estudiantes de medicina sufren de migraña y se amanecen estudiando. Mala idea. Porque al día siguiente, si no han dormido bien y tienen migraña, les va a venir la crisis. Que mejor hubieran dado, se hubieran dormido y no tuvieran el problema. Entonces, la falta de sueño. ¿Qué otra cosa? El estrés también es un factor precipitante. Entonces, más difícil, ¿no? Porque sí le podemos decir, ok, traten de dormir, señor, cuide su estrés. Usted tiene migraña, si usted no duerme, le da otra. Señor, usted tiene migraña, está estresado, no le conviene, así que trate de relajarse, como su rutina de trabajo, ¿no? O sea, dese break a mitad de semana, ¿no? Trate de darse sus actividades de descanso, manejar un poco. ¿Qué más? Puede estar asociado, pero en realidad, digamos, para el caso de migraña, es el estrés. Estamos hablando de personas sin patología asociada. ¿Algún alimento se da? ¿Alguna bebida se da? A ver, levanta la mano. El café, las bebidas energizantes, el alcohol. Sí, un poco de todo, pero digamos, el queso, ¿no? Sobre todo el queso amarillo, ¿no? El queso Gouda, el vino tinto, ¿no? O sea, el chocolate. Entonces, obviamente las bebidas alcohólicas y las energizantes, claro, en esa época no se decidieron que aparecen todas las energizantes. Debería ser más que nada por el factor, digamos, que te estresa un poco, ¿no? Pero es decir, lo que es importante que se toquen, hay cosas que pueden provocar crisis de dolor y hay que evitarlas. Entonces, eso hay que decir. Usted tiene que dormir, no, si usted no sabe cada vez que come queso, le duele la cabeza, no coma eso. Usted tiene que dormir, tiene que tener un régimen típico de texto regular. Por ejemplo, salir sin desayunar no es una buena idea, ¿ya? Para un migrañoso. Imagínense, un estudiante de medicina no durmió, se vino sin desayunar, haga su examen de nefrología. Mala idea. El paciente tiene que saber,
Y en la acción muscular, que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Hay técnicas, una técnica que se llama el biofeedback, ¿cómo te puedo decir? Así como las técnicas de adaptación que uno va a un lugar para controlar su respiración. Y lo mismo, solo que tienes electrodos puestos que miden tu respiración, miden la contractura de tus músculos, miden tu frecuencia cardíaca, y tú estás mirando en tu computadora. Trate de medir su frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Respire así. Tu frecuencia cardíaca está disminuyendo. Ahora, cuando tu frecuencia respiratoria baja un nivel, tú ves el. Ahora, relaja sus músculos. ¿Cómo hago? No. Abra su boca. A ver, piense tal cosa, lo que fuera. Y tú ves el músculo está relajando. Lo ves en el computador. Entonces, ese es un biofeedback que, digamos, puede ser utilizado, de hecho, se utiliza en algunos lugares para poder lograr esa relajación muscular mediana. En función, cuando es de baja frecuencia, digamos, si te da dolor, vaya a descansar, si no pasa, analgésicos los antibióticos. Pero sí, usted tiene migraña y tiene que evitar hacer esto y aquello. Ese elemento que puede demorarle 5 o 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, de explicarle al paciente, puede ser la primera forma de controlar a este paciente como el medicina. Y punto. La migraña de baja frecuencia. Ahora, y aquí se dice medicamentos, ¿no? O sea, ¿qué analgésicos? Medicamentos, ¿qué antieméticos? Y estos son los medicamentos que se usan cuando ya son dolores más fuertes, ¿ya? Los triptanos, ¿no? Sumatriptano, solopitano. Esos medicamentos interactúan en esas sustancias que están de alguna manera, digamos, alteradas en la fisiopatología de la migraña. Y bueno, antiguamente se utilizaban los dopaminónicos, ¿no? Lo que hacen es contraer las arterias, pero lamentablemente pues, el problema que tenían era que contraían las arterias del cráneo, pero también del corazón, y después no podían provocar isquemias cardíacas. Entonces esto cada vez está menos y más bien esto lo que se utiliza para las crisis generalmente más severas. Miren de baja frecuencia, generalmente son analgésicos simples. Analgésicos simples como ibuprofeno. Para estar muy fuerte. ¿Alguna pregunta? ¿Hay tratamiento específico para poder definir los valores como mencionaba de la fisiopatología del péptido relacionado con la hipertensión? Ya. Tiene una. ¿Ya? Por el momento, estos medicamentos, todos estos, y la dopamina también, interactúan sobre, digamos, sobre las alteraciones que se dan en neurotransmisores en la crisis de migraña. Hay alteraciones en el ámbito de la serotonina, etcétera, que, digamos, son de alguna manera bloqueados, prevenidos con estos medicamentos, ¿no? O sea, todos estos. Pero efectivamente hay nuevos medicamentos que vamos a mencionar en un momento. Ahora, cuando ya la frecuencia es alta, ¿no? Ya no es una crisis cada 3 meses, es una crisis 3 veces por semana. Ya eso es demasiado. Entonces, claro, igual vamos a decir, señor, mire, cuando le doy la cabeza reposo, pero de hecho que no me va a pasar. También vamos a decir, oiga, que evite, que está sin dormir, ¿no? A veces diciéndole esto, espaciando la crisis y bestial, ¿no? Pero no siempre pasa, solo con eso. Entonces, aquí ya entran algunos elementos a tener en cuenta. De hecho, aquí un ibuprofeno no es una. Y aquí usamos el sumatriptano, claro, los triptanos se reposan también. Y, digamos, aquí entra un nuevo componente, profilaxis farmacológica, ¿no? Es decir, si ya tenemos un paciente que tiene 3 crisis por semana, ya no basta con darle calmantes como se puede. Ya tenemos que darle algo para espaciar las crisis. A veces las indicaciones de terapia es mejor espaciar un poquito, pero generalmente no es suficiente. Entonces, ahí tenemos que dar preventivos. En otras palabras, ya estamos viendo que migraña hay.
tratamiento sintomático de la crisis, como Atricam o paracetamol, y tratamiento preventivo. ¿Y eso es el preventivo? De aquellos que tienen alta frecuencia o alto factor psicocapilar, ¿no? ¿Y qué medicamentos se utilizan? Beta-bloqueadores, antiinflamatorios, antibióticos y algunos otros medicamentos, como incluso anticonvulsivantes. En la lista de medicamentos, ¿no? Propranolol, beta-bloqueadores, antidepresivos específicos, anticonvulsivantes del carbonato de sodio, la finaricina, que es una tableta de calcio, que es bastante útil, ¿no? Basta con 5 miligramos en la noche, 10 miligramos en la noche, para evitar las crisis, digamos, espaciadas, y otros medicamentos. También anticonvulsivantes nuevos, como la gabapentina, que puede ser. Y esto es lo que un poco preguntaba, ¿no? Ya recientemente hay antagonistas de péptido, digamos, relacionados con la calcitonina, como que ya son medicamentos propiamente biológicos que se están usando también en el tratamiento de migraña, digamos, hay triptanos de nueva generación, ¿no? O sea, que en realidad no son triptanos, sino son titanos, ¿no? Como la titano. Que hay esta técnica que de todas maneras quise traer, que es lo que se llama la neuromodulación no invasiva, ¿no? Es una técnica de estimulación de nervios que suele estimular el vago o el genio, ¿no? Un poquito de esta lámina, yo le voy a pasar a llegar esta presentación para que la tengan. La neuromodulación se utiliza sobre todo para pacientes que no responden a la medicación o no toleran los medicamentos medicamentos. Entonces, en este caso, la estimulación del nervio vago, por ejemplo, se hace con un dispositivo, ¿no? Portátil que cutáneamente llega al cuello y propiamente provoca impulsos suaves y con sesiones de 1 a 2 minutos, ¿no? Puede ayudar básicamente en el tratamiento de la migraña episódica o crónica, tanto en el tratamiento agudo como preventivo. Y la estimulación del trigémino, que es algo parecido, son sesiones más largas, de 20 minutos al día, en caso de prevención, ¿no? O de 60 minutos en caso de crisis aguda, ¿no? Entonces, son alternativas que se pueden utilizar. También los últimos milagros de neurología se pueden utilizar. Se presentaron estadísticas con, digamos, infiltración de toxina botulínica para calmar un poquito la frecuencia de migrañas. O sea, hay más intervenciones, además de los medicamentos que se están utilizando. Y finalmente lo que les decía, ¿no? Dirían no farmacoterapia, ¿no? Dietas, métodos conductuales, esos son los indicadores de la migraña que ustedes decían: cafeína, té, chocolate, bebidas alcohólicas, en especial vino, productos lácteos, tabaco, vainilla, edulcorantes artificiales, enlatados, productos superfluos. Medicamentos, hidratos, esteroides, psicológicos, ansiedad, depresión y otros, privación. También puedo decir privación o exceso de sueño. Tampoco va a ser migrañoso, así que yo duermo todo el día, mala idea, tampoco. Y una distorsión de cambio. ¿Cuál es una indicación para iniciar tratamiento preventivo sin migraña? Migraña ocasional de baja intensidad, migraña episódica y frecuente sin aura, migraña con aura única, migraña frecuente con alto impacto funcional. Ellos dicen ellos dicen la B, ellos dicen la C, ellos dicen la B.
transferido. ¿Verdad? Migraña frecuente es un factor funcional, tratamiento preventivo. Si yo tengo un dolor de cabeza cada 3 meses, no tiene sentido que le dé al paciente, digamos, un preventivo. Porque, o sea, el propósito es espaciar, las clínicas tienen que ser cercanas y tienen que ser. ¿Preguntas, comentarios? Ya. Más brevemente vamos a revisar cefalea tensional. Es la otra, digamos, cefalea más frecuente. Y vamos a ver que es más frecuente, o casi tan frecuente como la migraña, ¿no? La migraña es el 69% de la población general. Antes hablábamos de la migraña 50%. 66% episódico, 3% crónico. Sin embargo, siendo tantos, la mayor parte de ellos no llega a la consulta porque el dolor es más leve y la mayor parte de los pacientes lo suele. También es más frecuente en mujeres, ¿no? Y puede comenzar a cualquier edad. Aquí no es que es joven, ¿no? A cualquier edad. Es más frecuente en mayores de 40. ¿No? Simplemente decirles que la migraña se conocía anteriormente como cefalea psicógena, perdón, la cefalea tensional, cefalea psicógena. Y obvio, eso sonaba al paciente como una suerte de agresión. Quiere decir que yo no estoy intentando lo que es, ¿no? Propiamente, ya la Clasificación Internacional de Cefalea, la del año 88, incorpora como cefalea tensional y, es más, reconoce los tipos de cefalea tensional. Ese concepto es importante. Ese dolor de cabeza que vamos a ver, en el cual ustedes les tocan el cráneo y le duele, y otro tipo en el cual no hay esta hipersensibilidad, digamos, muscular. A diferencia de la migraña, aquí la crisis puede durar más. Desde 30 minutos hasta 7 días, ¿no? O a veces por 15 días, ¿no? Y el dolor es que es pulsátil unilateral, si no es opresivo, como el peso de y bueno, puede haber esa sensibilidad irregular en la sensibilidad. Esto es lo que dice la Clasificación Internacional, justamente de la edad de la cefalea, en sus diferentes modalidades de manifestación, con hipersensibilidad pericranial o sin hipersensibilidad pericranial. Y aquí se describe la clasificación migraña como se en todos los casos con hipersensibilidad o sin hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué significa eso de la hipersensibilidad? Estas son las características de la llamada cefalea tensional tipo 1, que es más parecido a lo que hemos dicho, global, puede presentarse desde que uno se despierte, durar meses o años, puede comenzar en el cuello, el calor lo alivia, el frío lo agrava, ¿no? Y los monitores exacerban, digamos, el dolor y calma con la nariz. ¿Qué origina la cefalea tensional? Porque, digamos, sonaría a que usted me está tratando de decir que no me duele la cabeza, que yo me estoy imaginando. No, no es eso. En realidad, la cefalea tensional, sobre todo en esta tipo 1, en la que sí hay contractura muscular, dolor, afectación de los músculos, en realidad lo que ocurre es que el estrés, digamos, acumulado, desencadena una cascada de eventos, ¿no? Que llevan a sobrepasa la capacidad de adaptación del individuo y desencadena una respuesta somática. ¿Qué implica
que conlleva a una contracción muscular, vasoconstricción local, isquemia tisular, es la que provoca el dolor. Y aquí también hay elementos, ¿no?, que se afectan en propiamente la conducción, ¿no?, en determinadas zonas de los estudios, de raza, etc., y que terminan provocando hipersensibilidad cervical y dolor. Entonces, todos estos elementos son reales. Y es más, están también mediados por sustancias químicas. Si nosotros recordamos lo que ocurre, por ejemplo, imagínense ustedes que estamos conversando tranquilos y de pronto comienza el temblor. Temblor, pues tratamos de tener la calma, no pasa nada, chicos, pero se prosigue, se ve más fuerte. Y de pronto, ustedes notan que esta pared se está cayendo encima. Son otros que se caen. En realidad, por más que hayamos estado sentaditos, nuestro corazón ya está latiendo prisa, nuestras pupilas ya están dilatadas, nuestros músculos ya están semi-contraídos, porque eso es una reacción de estrés, es fisiológica. El estrés es una función fisiológica que nos permite defendernos, huir, ¿no?, frente a un peligro. Por eso el estrés, digamos, ese estrés es normal para todos los seres vivos, normales, ¿no? El problema es cuando el estrés es crónico, cuando el estrés no tenemos, cuando vivimos. Ya te pasó, ay, el examen, ay, y ahora voy a robar. El estrés que está ya continuo ya termina generando, porque todos esos beneficios del vuelo ocurre porque hay diversas sustancias, ¿no?, neurotransmisores que permiten que eso ocurra, ¿no?, adrenérgicos, etc. Cuando el estrés es crónico, entonces ya esas reacciones fisiológicas se convierten en procesos patológicos. Y eso provoca el dolor. Y eso es lo que provoca esta contracción y espasmo muscular que conlleva vasoconstricción local, isquemia y liberación de sustancias alcohólicas. Entonces, la cefalea tensional tipo 1 es la típica manifestación de un estrés crónico, donde uno palpa y siente que, digamos, los músculos están contraídos. Entonces, eso es lo que es una cefalea tensional. En antípodos, ¿no?, es un poquito más complicado, ¿no?, porque ya aquí puede ver más, ¿no? Los síntomas son intermitentes, pero a veces se dan todos los días, el dolor es infuso, con sensación de presión, pero de descripción vaga y precisa. El paciente dice, esto me duele. ¿Cómo es el dolor de atleta? No es, no sé cómo decir, me duele, que me arde, ¿no?, se quema, se incrementa con el estrés. Aquí sí se nota que se incrementa con el estrés. No responde con analgésicos, se asocia a cansancio fácil y otros síntomas incluyen anorexia, náuseas, irritabilidad. Este tipo 2 es más complicado de tratar y tiene mucho que ver con las fibromialgias, todas esas patologías que son bien complicadas de tratar porque tienen un componente que también está mediado por sustancias, pero que es más complejo, ¿no? Porque aquí ya propiamente entra la calidad todos los moduladores que tienen receptores europeos y de alguna manera tienen que ser considerados por propiamente interactúa con un efecto de prácticamente una hipersensibilidad, una hiperalgesia de la persona, ¿no?, una disminución a la persona de su umbral de dolor, y con eso es propiamente el tratamiento es muy complicado. Entonces, para terminar, propiamente ver que la cefalea tensional tiene un tratamiento también no farmacológico, que es la reacción, los
se usan sintomáticos como paracetamol, AINES, y como profiláctico, que en realidad es una medida que ayuda, ¿no? Aún cuando el tumor es muy digamos, a veces hay casos muy rebeldes que son antidepresivos específicos, ¿no? Los tradicionales también utilizan dosis bajas, ¿no? Recuerden que para la depresión necesitamos 75 miligramos de vez al día o 12 en la noche. Aquí basta con 10 miligramos en la noche. Entonces, la presentación mínima de la angiospermina es de 25 miligramos. Bastaría con media pastilla en la noche para, digamos, disminuir la patología. ¿Cuál es la siguiente? Es una característica típica de la pared horizontal. A ver, ¿quién piensa que es la A? La B, la C, la D. Entonces, muy bien, como somos clases, ya son las 12 y ya se me está pasado. Lo que viene es ondas faciales y síndrome de Horton, que las paletas vimos, pero como digo, esto lo voy a pasar para que mejor lo revisen, porque prefiero que digamos hagan un pequeño break de 5 minutos, vayan al baño después, y en 5 minutos regresan para entrar al segundo tema, que son cefalías secundarias, por ejemplo, que se ubiquen en ese segundo espacio. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este?